Hola, hola. Cordial saludo a cada persona que ve este video. Bendiciones y bienvenidos de nuevo a Despertando hacia la Verdad. Mi nombre es Miguel y nuevamente nos encontramos en este hermoso canal, este pequeñísimo canal en donde nos estamos dedicando a compartir la palabra del Eterno. Combinar cositas, saber cositas, despertar hacia este nuevo horizonte, despertar, quitarnos las vendas de los ojos. Y bueno, si no has visto el capítulo anterior, te recomiendo encarecidamente que lo veas, porque si no, pues vas a estar muy perdido, muy perdida en este tema. Este tema es de prestar mucha atención, de no perderse ningún segundo, ningún capítulo, porque pues tiene mucha información. Este tema tiene mucha información, ¿sí? ¿Qué tema estamos viendo? El nombre sobre todo nombre, ¿sí? El nombre sobre todo nombre. Ese es el tema que estamos viendo. Estamos divagando, revisando, viendo historia, viendo de todo un poquito en este despertar de por qué tergiversaron el nombre original, por qué ocultaron el nombre original, quiénes fueron partícipes de todo esto, de cambiar digamos, la palabra del Eterno, de cambiar, de añadir o quitar textos, significados y de todo, ¿no? Y de todo. Entonces, no siendo más, le agradecemos a nuestro Padre Eterno por prestarnos este día, por prestarnos la vida, por hacer de este día un día relativamente calmado. Relativamente calmado. Y bueno, aquí vivos, vivos, completicos, ¿sí? Con salud, con empleo, ¿sí? Con XYZW, ¿vale? Entonces, ahora sí, conceptos básicos. Hace rato que no, sí, hace un buen tiempo que no hacemos como un video normal y entonces estoy como que hilando, como que, sí, todavía no me acostumbro, todavía no me acostumbro, no sé, me siento extraño. Bueno, conceptos básicos. Ya ustedes los que me siguen ya saben de qué se trata esta parte de conceptos básicos. Si no me sigues, sígueme. Si quieres, claro, si quieres. Aquí no se obliga a nadie. Entonces, el nombre es sobre todo nombre que vamos a ver qué viene a continuación. Ahí aparece en su pantalla Juan Calvino. Juan Calvino. Teólogo protestante, fue objeto de controversia y crítica a lo largo de su vida y más allá. Algunos de los aspectos más controvertidos de su legado incluyen su papel en la persecución de Servet y su estricta interpretación de la teología, como también la predestinación, que algunos consideran inflexible. Persecución de Miguel Servet. Y vamos a poner esta imagencita, Juan Calvino. Y vamos a poner esta otra imagencita, persecución de Miguel de Servet. Ahí está. Un poquito movidito, pero ahí está. La persecución y ejecución en la hoguera de Miguel de Servet en Ginebra
en 1553 por orden de Juan Calvino, líder de la Reforma en la ciudad. Este señor, Miguel de Servet, fue acusado de herejía por sus ideas teológicas y, en menor medida, por sus descubrimientos científicos sobre la circulación pulmonar. La persecución, tanto católica como protestante, se debió a sus discrepancias con las doctrinas cristianas predominantes, especialmente su rechazo a la Trinidad. Aquí en este canal ya me han oído mencionar, y no es herejía, que la Trinidad es un concepto que nos pusieron ahí, que pusieron en la Biblia mal traducida y que no aparece en la Biblia, en la Tanaj original. Si tú lees una Tanaj hebrea, ¿sí? Porque le guste a quien le guste, la Biblia proviene de Israel. La Biblia proviene de Israel. En ningún pasaje desde Génesis hasta Apocalipsis se menciona la Trinidad. En ninguna parte. Y viene de allá. La Biblia viene de allá. Fue escrita por personajes bíblicos, digamos, patriarcas, matriarcas, profetas, ¿sí? Sí, señores y señoras usados por el Eterno, ¿sí? Y en ninguna parte aparece la palabra Trinidad, en ningún lado, ¿vale? Vamos a entrar en más detalles sobre la persecución de este señor. Calvino jugó un papel crucial, digámosle, en la condena y ejecución de Miguel Servet, un teólogo español que no compartía sus puntos de vista sobre la Trinidad. La ejecución de Servet, quemado vivo, fue una de las acciones más controvertidas de Calvino y ha sido ampliamente condenada por su intolerancia y falta de compasión. La doctrina de predestinación de Juan Calvino. La doctrina calvinista de la predestinación, que establece que Elohim ha predestinado a algunos a salvación y a otros a condenación, ha sido objeto de debate y crítica. Algunos consideran esta doctrina demasiado rígida y deshumanizante. ¿Por qué? Porque yo creo que de pronto alguno de ustedes ya sabrá que si alguien es ya predestinado a ser condenado, ya, o sea, está predestinado, como decía Juan Calvino decía que existe la predestinación. Algunos nacen ya para estar condenados y otros nacen para ya estar salvos, ya, para siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué es deshumanizante? ¿Por qué es desesperanzador ese concepto de la predestinación? Porque si tú naces, sí, eres un niño, un bebé ahí, inocente de todo, digamos, y ya estás predestinado a condenarte, ya naciste predestinado a la condenación, ni porque seas pastor de 10 billones de ovejas, ni porque seas sí, eh, profeta, yo que sé, sanador, ni porque tengas ese don yo que sé, sí, de sanar, de hacer cosas buenas, ni porque regales todo a los pobres, ni porque hagas cosas buenas vas a salvarte. O sea, si la predestinación fuera real, no podrías hacer nada para salvarte. No se podía, no se puede, no se puede, porque ya estás predestinado. Igual el que nace predestinado, salvo.
ya usted está predestinado para ser salvo. Así sea como ese señor de la isla, ¿no? Como el pintor austriaco con el bigote gracioso, así seas, yo qué sé, sí, un repartidor de plomo, así seas, sí, de todo lo malo que te puedas imaginar, así hagas todo lo malo que hay en el mundo, ya estás predestinado para ser salvo. Nada de lo que hagas va a cambiar eso. Entonces, por eso esta doctrina calvinista es errónea. Segunda de Timoteo. Primeramente vamos a aquí a poner este nombrecito por acá, Miguel de Servet. Y vamos para Timoteo. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Dice, por cuanto Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, a una vida kadosh, como su pueblo. No fue por causa de nuestras obras, nada de lo que hagamos, nada de lo que hagamos, sino por su propio propósito y la misericordia que Él nos dio a los que estábamos unidos, a los que estamos unidos, con el Mashiach, con el Mesías Yahshua. Punto. Yahweh había hecho esto antes del principio de los tiempos. Tito, a vamos a Tito, señor Tito, 2 Tito 2, 11, 12. Porque la misericordia de Yahweh que trae salvación se ha manifestado a todos. Es esa misericordia que trae salvación. Se ha manifestado a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. A todos, a todos. No que unos sí, que otros no, que unos están predestinados, que otros no, que no sé qué. No, a todos. 12. Nos enseña a renunciar a la perversidad y a las lujurias mundanas y a vivir una vida ahora en este tiempo, una vida, valga la redundancia, que vuelve y repite, una vida con dominio propio, una vida santa, digámosle, kadosh, y poderosa. Sigamos con Calvino. Calvino se distanció radicalmente de la Iglesia Católica Romana, criticando su estructura jerárquica y sus prácticas en esta ruptura provocó tensiones y conflictos religiosos en toda Europa. Entonces, ustedes estarán preguntándose, ¿qué pasó con Calvino aquí? ¿Qué pasó con Calvino aquí? Retirarse de la Iglesia Católica fue algo bueno, pero por las causas erróneas. Uno pensaría que se retiró para enseñar a no idolatrar, a revelar el verdadero nombre del Mesías, a revelar la verdadera escritura, a, a ver desde la raíz, sin tergiversar desde la raíz esa pureza, ¿no? Esa pureza. Y los más altos rangos católicos saben cuál es el verdadero nombre de nuestro Mesías. Ellos lo saben. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cierto? No lo quieren revelar porque se les acaba el chiringuito, como que diría por ahí, ¿no? Sus motivos fueron individuales y personales. Él dijo que debido a la jerarquización dentro del catolicismo, no le permitía formar parte de esa rosca, como quien dice, ¿no? De ese privilegiado, de ese círculo privilegiado, ¿sí? De los que estaban ahí. Esa jerarquización no le permitía a él,
a Calvino ser parte de ese círculo de influencia religiosa y política, ¿sí? Ahí ¿sí? No le permitía porque recordemos que en esa época se prefería que los más altos mandos católicos fueran romanos de nacimiento, mientras que Calvino era francés. Los calvinistas imaginan que Elohim solo tiene un aspecto, y ese aspecto ¿cuál será? Ese aspecto es que no puede ser soberano y al mismo tiempo permitir que los seres humanos frágiles tengan libre albedrío. O sea, no puede hacer una cosa y la otra también. Mientras que todos nosotros, todos los que estamos aquí, espero, nosotros sabemos que Él es ultra poderoso. Él puede hacer cosas inimaginables, que su poder va más allá de cualquier cosa que podamos pensar, imaginar y todo, ¿sí? Nosotros sabemos que Él sí puede hacer las dos cosas. Él puede ser poderosísimo y dejarnos a nosotros, los humanos, esa, digámosle, esa decisión. No sé si de pronto alguien ha visto, por favor, no se asusten los religiosos, si de pronto alguien ha visto mm, una, una película, ¿no? Una película que se llama Matrix. No se asusten, ¿sí? No se asusten. La película Matrix, Morfeo le muestra dos caminos a, al muchacho este, sí, al protagonista, a Neo, eso, a Neo. Sí, si escoge un lado, pues sigue igual, sigue normal, dormidito ahí en su mundo real. O si escoge este otro lado, pues se va por el camino del despertar y no sé qué, y el mundo real, real, real y toda la cosa. Entonces, asimismo, obviamente mucho más apoteósico, sin ofender al poderoso de Israel, algo parecido y superior hace Yahweh en Deuteronomio 30, si no estoy mal, ¿sí? Si me disculpan ahí, si no lo tengo bien claro. Deuteronomio 30 ahí te dice y te muestra, si tú haces esto y esto y esto y esto y esto, y son como 15 versículos, te irá bien, estas son las bendiciones, ¿no? Pero si no, estas son las maldiciones del 15 para abajo, 16 hasta el 30 y algo, yo que sé, una cosa así. Están las maldiciones. Y después él dice, ahí está, que yo te muestro el camino y tú verás, lo estoy parafraseando, ¿no? Lo estoy parafraseando y tú verás que escoges, tú verás. Eso mismo pasa aquí. Entonces él es ultra mega poderoso, más de lo que podemos imaginar, pero también Él nos entregó esa decisión a nosotros, ¿sí? Esa decisión de escoges el camino de bien o escoges el camino de mal, ¿sí? Y los dos caminos tienen frutos, un fruto de vida eterna o un fruto de muerte eterna, ¿sí? Bueno, ahora vamos con Eusebius. Eusebius Jerónimo. Vamos a ponerlo por aquí, que se me está olvidando. Eusebius Jerónimo. Y vamos a ponerle la imagencita, señor Eugenio. Vamos a bajar la cámara un pelín. Ahí está. Ahí está. Eusebius Jerónimo. Y la traducción de la Vulgata.
entre comillas, gigantes, 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 San Jerónimo, y ahora le reprenda, dedicó más de 40 años a traducir la Biblia al latín, utilizando como base textos originales en hebreo y otros textos que se tradujeron del hebreo al griego. La Vulgata se convirtió en la versión oficial de la Biblia de la Iglesia Católica durante muchos siglos. Y pongámosle esto aquí. Está como quien dice la portada de esta Biblia, por así decirle. Eusebius, vamos a ponerlo por aquí. Eusebius Hierónimo. En latín, Eusebius Stromdrun Hieronymus, si me disculpan ahí mi griego, ¿no? Mi latín, que diga mi latín, ¿sí? Del 340 al 420. Conocido comúnmente como San entre comillas, gigantes monumentales, gigantes, San Jerónimo, pero también como Jerónimo de Estridón. Vamos a poner por aquí ¿sí? Ahí está apareciendo datos en su pantalla. Vamos a ir al próximo dato. Ese Jerónimo, ¿sí? ¿Vale? Y aquí. Esta está un poquito como muy subida, ¿no? Pero no la puedo modificar. Pues, ahí se entiende, ¿no? Jerónimo de Estridón. O simplemente como Jerónimo. Es un santo, entre comillas, por favor, comillas gigantes. Dice la palabra, no hay ni aún uno justo sobre la tierra. No podemos ah, santificar a nadie en nosotros, mucho menos, ¿sí? Mucho menos un papa, un lo que sea, porque es un humano igual a todos nosotros. Nadie, ningún humano puede santificar a otro humano. Eso es como decirle a el fuego que apague a otro fuego. ¿Sí? Se está encendiendo ahí, se está quemando un monte y no vayas a ir allá con un lanzallamas allá la llama para que se apague, no. No, no funciona. Es lo mismo, es lo mismo. Ninguno de nosotros, por más que se crea, por más dones que tenga, no puede santificar a otro. Porque dice la palabra, vuelvo y repito, no hay ni aún uno justo sobre la tierra. Bueno, sigamos. Es un santo entre comillas cristiano y padre entre comillas también de la iglesia, que tradujo la Biblia del hebreo y de el griego al latín por el encargo del Papa Dámaso. Aquí les pongo en su pantalla, Papa Dámaso I. Dámaso I. Vamos a ver si puedo subir otro poquito esto por aquí. Ahí está, Papa Dámaso I. Y le vamos a poner la imagencita del Papa. Papa Dámaso I. La traducción al latín de la Biblia hecha por Jerónimo fue llamada la Vulgata. ¿Sí? La Vulgata. La Vulgata. De Vulgata Edition. ¿Qué significa? Ahí está apareciendo en la pantalla. Significa edición para el pueblo y publicada en el siglo IV. En el siglo IV. Esta versión fue declarada como oficial
En 1546, durante el Concilio de Trento, 1546, durante el Concilio de Trento, la edición auténtica, según ellos, de la Biblia para la Iglesia Católica Latina. Salmo 14, 3. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Salmo 14, 3. Pero todos se hacen a un lado. Todos por igual son inservibles. Nadie hace lo correcto. Ni uno solo. Su garganta es como sepulcro abierto. Con sus lenguas ellos han usado para engaño. El veneno de áspides está bajo sus labios, cuyas bocas están llenas de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y el camino de Shalom, el camino de paz, ellos no conocen. No hay temor de Elohim delante de sus ojos. ¿Vale? Delante de sus ojos. Concilio de Trento. Concilio de Trento. Vamos a ponerlo aquí. Aquí en la pantalla están viendo el Concilio de Trento. Fue uno de los eventos más importantes de la historia de la Iglesia Católica. Se llevó a cabo entre 1545 y 1563, en varias sesiones celebradas principalmente en la ciudad de Trento, en el norte de Italia. En ese entonces, era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Sí? Para los que me siguen ya saben más o menos cómo es que la cosa. Cuando decimos Sacro Imperio Romano Germánico, ya nos acordamos de la anterior, digamos, el anterior tema que se llamó Como ladrón en la noche, ¿no? Ya sabemos de dónde viene eso. Bueno, fue un concilio ecuménico. Grábense muy bien esa palabra, ecuménico, convocado por la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero en 1517. Su propósito principal fue, entre comillas, reafirmar la doctrina católica. 2. Otra vez comillas, corregir abusos y prácticas corruptas dentro de la iglesia. 3. Vuelvo y abro comillas. Corregir abusos y prácticas, restaurar la disciplina y la unidad entre los fieles. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sigamos con Jerónimo. Jerónimo dominaba el latín, su lengua materna, y conocía en profundidad la retórica clásica de esa lengua. Además, tenía un amplio manejo del griego y sabía algo de hebreo cuando comenzó su proyecto de traducción. Si bien se mudó a Belén, entre comillas, nosotros ya sabemos que esa ciudad se llama Beit-Lehem, pero bueno, dejémoslo en Belén. Belén, sí, ¿qué se me hizo? Belén, para perfeccionar sus conocimientos de este idioma, convirtiéndose así en un filólogo trilingüe, ¿sí? Un filólogo trilingüe, ahí está apareciendo en la pantalla. ¿Qué significa filólogo trilingüe? Experto en estudio profundo de las lenguas y la literatura. Filólogo trilingüe. En el año 382 vamos a poner unas comillas mega espectacularmente gigantes. Vamos a poner comillas de corrigió, corrigió entre comillas, la versión latina existente del nuevo pacto, o sea, lo que nosotros tenemos
conocido como Nuevo Testamento, pero la verdad es Nuevo Pacto. Y en la década del 390, comenzó a traducir el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento entre comillas. Ya había traducido fragmentos de la Septuaginta, que ya vamos para allá. También téngalo muy presente en la mente, señoras y señores. Muy presente, muy presente. La Septuaginta, provenientes de Alejandría. Completó su obra en el año 405 y vamos a ponerlo por aquí. 405. Vamos a poner esta pequeña imagen que ustedes van a poder detallar un poco. Vamos a bajar esta por aquí. Muy bien. Y ustedes pueden tomarle fotos y pausar el video y todo lo que quieran hacer con esta imagen, porque aquí está apareciendo los tres personajes que vimos la comparación de los tres que hizo cada uno y todo, ¿sí? Ahí está apareciendo si gustan como un cierre de estos tres personajes, ¿no? En conclusión, Jerónimo, su Vulgata, marcó un estándar bíblico en la Iglesia Católica. Durante más de 1000 años fue clave en la formación doctrinal y litúrgica del cristianismo occidental. ¿Vale? Ahora sí, vamos a subir esta imagen porque se viene, señoras y señores. La Septuaginta. Vamos a poner, bueno, ahorita ponemos. La Septuaginta es la traducción a el griego de la Biblia hebrea, realizada en Alejandría, Egipto, principalmente durante el siglo III. Y vamos a poner esta siguiente imagen. Esa es Alejandría, digámosle antes y después, digámosle, por así decirlo. Según la tradición, 72, vamos a poner otra vez por favor comillas, 72 eruditos judíos, entre comillas, participaron en la traducción. De ahí su nombre, el nombre de Septuaginta, que significa 70 en latín. La Septuaginta fue fundamental para la difusión del judaísmo y el cristianismo primitivo, ya que el griego era la lengua franca en el mundo mediterráneo de la época. Vamos a poner esta, esta pequeña imagen de la Septuaginta, como un pergamino ahí. Perdón, como un pergamino. El imperio griego, bajo Alejandro Magno, expandió su influencia cultural y lingüística por el Mediterráneo, incluyendo Judea. Muchos judíos, especialmente aquellos fuera de Judea, hablaban griego y necesitaban una traducción de la Biblia hebrea para ese idioma. Lo que quiere decir que esos hermanos de la casa de Judá perdieron toda su raíz y todo su linaje y ya ni siquiera sabían hebreo, ni siquiera sabían su propia lengua. ¿Sí? Permítanme. Oh, gracias, Padre Eterno, por el agua. Ay, Padre. Bueno, em, según la historia, el rey Ptolomeo II Filadelfo, ahí está apareciendo en la pantalla,
Ptolomeo II Filadelfo, del 285 al 246, encargó la traducción de la Torá, o sea, de la instrucción, para incluirla en la Biblioteca de Alejandría, una de las más grandes de la antigüedad. La traducción y la historia relata que 72 eruditos, entre comillas, judíos, 6 de cada tribu fueron los encargados de la traducción de la Torá. Aunque la traducción se refiere solo a esa parte de los primeros 5 libros de la Biblia, el resto de la Biblia hebrea también fue traducida al griego en los siglos posteriores. En resumen, la Septuaginta surgió de la necesidad de una traducción de la Biblia hebrea al griego para las comunidades judías helenizadas y luego se convirtió en un texto fundamental para el cristianismo primitivo. La Septuaginta, ahí está apareciendo en pantalla, que se simboliza con esos números romanos que son 70. La Septuaginta es la primera traducción de la Biblia. Su nombre, perdón, designa propiamente la traducción de la Torá hebrea al griego, que según la carta de Aristeas, vamos a ponerla aquí en la pantalla, según la carta de Aristeas, fue llevada a cabo en Alejandría durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo. Por primera vez, la sabiduría de Israel, condensada a lo largo de siglos en la Biblia hebrea, pasaba de una lengua semítica a otra lengua indoeuropea y por este cauce al mundo occidental. Al ser más tarde adoptada como Biblia oficial de los cristianos, esta versión, que representó también la primera reinterpretación de la Biblia hebrea, acompañó la expansión del cristianismo e influyó de 1000 formas diferentes en la cultura. A partir del siglo V, sería destronada en Occidente por la nueva versión de Jerónimo a el latín, la denominada Vulgata, mientras que en Oriente ha continuado usándose en numerosas liturgias. Solo en el siglo XX la Septuaginta ha vuelto a ser reconocida por su importancia para la fijación del texto bíblico. Dato 1. La palabra, perdón, católico viene del griego católicos. Está apareciendo en su pantalla. Católico, así como con K, con K de kilo. Bueno, católico, que significa universal. Se usó por primera vez alrededor del año 110 de la era común por Ignacio de Antioquía. Vamos a ponerlo por aquí. Señor Ignacio de Antioquía. Sí, señor Ignacio de Antioquía. Quien escribió lo siguiente. Donde está Cristos y Jesús, allí está la Iglesia Católica. Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis 2 del 8 al 10.
El verdadero nombre de este libro no es Apocalipsis, sino es Hishayom, ¿vale? Que significa visión, sueño o profecía, ¿vale? También algunos lo pronuncian como Yisgalud, una cosa así. Bueno, ahí está apareciendo en su pantalla. Escribe a el Malaj, el ángel de la asamblea mesiánica, de la asamblea que sigue al Mesías, esa congregación que sigue al Mesías, que está en Esmirna. He aquí el mensaje del primero y el último, quien murió y vino a vida de nuevo. Yo sé lo que estás sufriendo y lo pobre que eres. A pesar de esto, eres rico. Yo conozco los insultos de los que se hacen llamar judíos, ¿sí? ¿Sí? Nosotros somos una rama, no somos judíos de sangre, pero nos injertamos como una rama más, ¿sí? De los que se hacen llamar judíos, pero no lo son. Por el contrario, son sinagoga de Satanás. Yahweh les reprenda. 10. No tengan temor de lo que están próximos a sufrir. Miren, Satán, Yahweh les reprenda, echará a algunos en prisión para ponerlos a prueba y tendrán tribulación por 10 días. Permanezcan llenos de fidelidad, aún hasta el punto de muerte, y yo les daré vida como sus coronas. 11. Aquellos que tienen oídos, oigan lo que el Ruach, lo que la presencia del poderoso Israel está diciendo a las congregaciones que siguen a el Mesías. Aquel que prevalezca, no sufrirá daño en lo más absoluto de la segunda muerte. No es que no vayamos a pasar por sufrimientos, por pruebas, por cosas difíciles. No, no es que no vayamos a pasar. Vamos a pasar por cosas tremendas. ¿O es que no está escrito que a causa de su nombre vamos a ser perseguidos, vituperados, insultados, golpeados, encarcelados y de todo? Sí, sí, no se refiere a eso, no se refiere a que el sufrimiento no va a haber. Lo que se refiere es que la segunda muerte no va a poder tocar a todas esas personitas, a todos nosotros, si permanecemos firmes y estamos ahí fieles, ¿sí? Bueno, dato 2. Con el tiempo, la iglesia de Roma, de donde se decía que murieron Pedro y Pablo, es que ganó autoridad y liderazgo espiritual. El obispo de Roma fue visto como sucesor de Pedro, y digámosle Pedro para que se entienda, y gradualmente recibió el título de Papa. El emperador, esta joyita, el emperador Constantino I, vamos a ponerlo por aquí en pantalla. Constantino I legalizó el cristianismo en el 313. En el 313. Y vamos a poner aquí la fecha. 313 de la era común. Por el edicto de Milán. En el año 380, en el año 380, el emperador Teodosio I, que vamos a ponerlo por aquí, emperador Teodosio I, solo hay como representaciones, Teodosio I,
declaró el cristianismo religión oficial del Imperio Romano por el Edicto de Tesalónica. Esto favoreció a la estructura jerárquica y unificada de lo que hoy conocemos como catolicismo. El catolicismo se expandió por Europa. Se definieron muchos aspectos doctrinales en los concilios ecuménicos durante siglos. Fue la reforma dominante del cristianismo occidental hasta la reforma protestante del siglo XVI. Ecumenismo. Ecumenismo. El ecumenismo es un movimiento mundial que busca la unidad de diferentes ramas del cristianismo, promoviendo la cooperación y el diálogo entre ellas. El término ecumenismo proviene del griego ou koumené, ou koumené, que no lo tengo por aquí, yo que sé por qué no lo tengo. Y es la letra O, la letra O, la letra I, la letra K, otra letra O, la U, la M, la E, la N y la E, ¿sí? O-I, co-úmené, o-I, o cómené. Bueno, ¿qué significa tierra habitada o mundo conocido? El objetivo principal es superar las divisiones históricas y fomentar la reconciliación y la unidad entre los cristianos. El ecumenismo también puede ser definido en términos más generales un movimiento que promueve unidad mundial entre todas las religiones a través de una mayor cooperación. ¿A qué te suena esto, no? ¿A qué te suena esto? Ya tocamos un poquito este tema en el tema anterior que se llamó Como ladrón en la noche. Entonces, dice, por ejemplo, para que entendamos un poquito, para que entendamos un poquitico, permítanme, traigo el agua porque se me está secando otra vez la garganta. Por ejemplo, un sacerdote o un pastor cristiano, ¿sí? Podrían invitar a un imán musulmán para hablar en su púlpito, ¿sí? O una iglesia X podría reunirse con miembros del templo hindú para tener un servicio de oración. O tal vez, yo qué sé, ¿sí? Yo qué sé, cosas así, ¿no? Cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Definido de esta manera, definitivamente el ecumenismo no es correcto bíblicamente hablando. Vamos a poner este pequeño, ¿sí? ¿Por qué les dije que si a alguien le sonaba? ¿Por qué les dije? Por esto que están viendo en la pantalla, por esto que están viendo en la pantalla. Ustedes están viendo una imagen de la definición gráfica de el ecumenismo. Ay, ay, Padre eterno, gracias por esta agüita. Am, entonces, esto es ecumenismo. Es esto. ¿Por qué es malo? ¿Por qué no es
que suena muy bonito, suena muy bonito. Pero en Apocalipsis le dicen la ramera, y describen a la ramera. Sí, casualmente todas las características de la ramera se refieren a a algo en particular, ¿no? A un movimiento en particular que no lo voy a decir aquí para no meterme en problemas. Pero la ramera está representada por ese personaje que está ahí central alrededor de todos esos. ¿Por qué la Biblia, porque la palabra del Eterno llama ramera a este movimiento, a esta rama descolgada de por ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto, porque es que la referencia está muy buena. Es una ramera. Una ramera se dedica a, sí, estar acostándose con todos, con todos, con todos, con todos, con todos. No ser fiel a una sola cosa, sino que comparte con todos todo, tolera todo y todo lo revuelve en una sola cosa. Entonces pone en la misma posición, valga la redundancia, pone en el mismo nivel a Yahweh y Mahoma, Yahweh le reprenda, a Yahweh y a Jehová, Yahweh le reprenda, a Yahweh y a Shiva, Yahweh le reprenda, y a todas esas vainas de estos movimientos religiosos que vemos allí. Los ponen en el mismo nivel, cosa que es muy grave. Y por eso en Apocalipsis él, Yahweh mismo, le dice ramera. Está como la gran ramera, madre de todas las demás rameras. Ahí está. Ahí está representado la gran ramera, la madre de todas las rameras. Bueno, en resumen, traducir o intentar traducir la Biblia, la Tanaj, como quieran decirle, no es malo, no es malo. No fue un pecado como tal. Fue buena idea traducirla, que otras personas pudieran entender en sus lenguajes maternos lo que había escrito allí. Es una buena, sí, una buena idea. Entonces, ¿cuál fue el error que cometieron todos estos personajes que vimos anteriormente? La respuesta es muy sencilla. El error es reinterpretarla. Reinterpretarla. Tradujeron la Tanaj, la Biblia hebrea, y no solo eso, sino que reinterpretaron ciertas citas, cambiando su significado espiritual e importancia, eh, amoldándola a sus propias creencias o su propia lógica humana, sin ninguna revelación de lo alto ni ninguna autoridad dada por el Eterno. Tergiversaron y la cambiaron según el deseo de emperadores romanos u otros que no entendían la importancia de la revelación original que proviene del Ruach HaKodesh, del espíritu de la presencia. Se atrevieron a cambiar el significado de sus fiestas,
el significado de sus nombres, los mandamientos y decretos por prácticas paganas, agregando y o quitando a su conveniencia. Se alejaron de la enseñanza del Mesías Yahshua, de la Torá y de los profetas. Entonces, damas y caballeros, niños y niñas, ahora sí, después de toda esta introducción, toda esta introducción, después de aprender un poquitico sobre el significado de estos nombres falsos, de la mala interpretación de la palabra, del poderoso, después de aprender quiénes fueron los que nos trajeron este error que nos acostumbró a una cosa, y esa es la problemática de nosotros los seres humanos, que nosotros nos acostumbramos a algo y ya para desacostumbrarse es tedioso, es difícil. Por eso en la palabra dice, de todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? La palabra corazón no es la palabra para corazón, el que late, ¿sí? Sino que en hebreo es la palabra lev. Ahí está la palabra lev. De todas las cosas, ¿sí? Cuida tu lev, tu corazón. Se traduce como corazón, pero en realidad se traduciría mejor como centro de pensamiento humano. Centro de pensamiento humano, ¿no? Centro de pensamiento humano. Entonces, ¿por qué él dice que de todas las cosas cuidemos más el centro del pensamiento humano? Por eso, por eso. Porque cuando uno se acostumbra a decir al Padre Celestial de una manera, ya para reacostumbrarte a decirle de otra manera, te va a ser difícil. No voy a decir que es fácil. A mí también me costó desacostumbrarme. Yo lo decía así como pasito, como que no sé, como que no me sentía, como que, pero yo sabía que ese era su nombre, ese es. Yo sabía que ese es su nombre, ¿sí? Desde que lo conocí, desde que lo oí, yo sabía porque algo me lo decía, porque cuando lo oí, se encendió algo dentro de mí. Se encendió algo, fue como algo que no sé explicar más allá de que se me encendió algo. No sé, no sé, fue como como una epopeya, yo qué sé, algo extraño. Y yo sabía que ese es su nombre, Yahweh, Yahshua, ¿sí? Entonces le empecé a decir así que nadie me escuchara mientras me acostumbraba, y así ahí solito, ¿no? En el lugar secreto, ahí arrodillado, le empezaba a decir así, Tini, que Yahweh, que Yahshua, y así como con esa penilla, como con esa cosa, pero he allí esa reacostumbración. Nueva palabra, agréguenla, por favor, señores de la RAE. Reacostumbración. Sí, esa vaina. Entonces yo dije, ya, sí. Y fue pasando el tiempo, hasta que ya, yo ya lo digo en público, ya se lo digo a cualquiera que se me cruce en el camino. Y ya, eso es perder ese temorcito, esa cosa, para liberarte de esos nombres falsos, ¿sí? Bueno, entonces te estarás preguntando, ¿cómo se llama entonces? ¿Cómo debo decirle a mi Padre Celestial? ¿Cómo me debo dirigir hacia Él? ¿Sí?
Hay muchas maneras bíblicas de dirigirse a nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Maneras que no han sido contaminadas por doctrinas de hombres, como dicen por ahí, o malas interpretaciones, mal intencionadas. Sus nombres son, sus nombres son, sus nombres bíblicos son Elohim, Eloah, Yahweh y Yahshua. Y lo vamos a dejar aquí. Sí, señoras y señores, porque en el próximo capítulo vamos a ver, en el próximo episodio, vamos a ver el nombre, digámosle nombre, es más un título, el nombre Elohim, Elohim. Lo vamos a ver con lujo de detalles, mirando letra por letra hebrea, sacando el significado de cada una de las letras, volviéndolo a juntar y a ver qué nos resulta. Así que no te pierdas el capítulo que viene, el capítulo que viene, si Yahweh lo permite y presta vida, el próximo lunes o el próximo martes, ¿sí? El martes, el lunes o el martes de la próxima semana, porque hoy es martes, lo traeremos para el canal. Ahora sí, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por llegar hasta este punto. Gracias por tu like, gracias por tu compartir, gracias por el apoyo que le das a este pequeñísimo canal para que la palabra del Eterno vaya escalando y difundiéndose por todos los rincones de la tierra, como dice Mateo 24. ¿Sí? Entonces vamos a orar. Padre precioso, Padre eterno, muchas gracias por este día, por esta ocasión, por prestarnos la vida. Muchas gracias, Torrarva, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia se renueva cada mañana, Padre eterno. Muchas gracias por este espacio, gracias por esta herramienta, gracias por mis hermanos que están ahí viendo en el otro lado de esta pantalla, gracias por mis hermanas, por mis conocidos, mis amigos, familias que están viendo, Padre Precioso. Muchas gracias por la vida de cada una de las personas que llega aquí a este canal, porque la gloria es tuya, tuya es la gloria, tuya es la exaltación. Yo no quiero nada de eso, yo solo he venido aquí a compartir la palabra nomás. Padre precioso, cúbrenos con tu sangre, vélanos, Padre precioso, manda tú de tus malajim, de tus ángeles, para que nos cuiden en todo momento, Santo de los cielos. Padre precioso, sé tú guiándonos, sé tú dándonos sabiduría, sé tú despejando toda duda, sé tú, Padre Precioso, que eres el Maestro de maestros, nuestro Hacedor. Seas tú, Padre Precioso, dándonos buena memoria, Padre Precioso, para compartir esta palabra con los que no tienen la oportunidad de escuchar un tema como estos. Santo de los cielos, pongo en ti esta palabra, pongo en ti a cada una de estas personitas valiosas y amadas por ti, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Y nos vemos en una próxima ocasión, no sin antes volver a decir por aquí. No, por aquí. Por aquí no me acostumbro. Por aquí arriba va a estar apareciendo el capítulo anterior si no lo has visto, ¿vale? Por aquí arriba. Ahora sí, shalom. Shalom. Nos vemos en una próxima ocasión. Shalom. Nos vemos. Se cierra la puerta. No, porque se está cerrando. Bueno, ya.